Hola, hola, bienvenidos a este que es su programa, El Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Primer y único programa en Bolsa de Valores para toda la región. Miren, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de geopolítica. Vamos a ver por qué Estados Unidos tuvo que llegar hasta aquí, las cumbres de las Américas, qué es el socialismo del siglo XXI y todos los países que se enquistaron en el poder y qué es el crimen organizado. Y vamos a ver los patrones, porque la bolsa de valores no solamente para inversiones, es para identificar patrones de comportamiento. Y hoy lo tenemos todo. Y vamos a traerles a ustedes la historia y la cronología completa del por qué Estados Unidos llegó hasta aquí y por qué a Irán no se le puede permitir que tenga armas nucleares y cuáles son los socios de Irán y qué rol juega China y Rusia y todas las organizaciones terroristas criminales que Irán patrocina, que tiene 47 años patrocinándolo, y que Cuba es el eje del mal, y que todos esos países, todos han sido financiados por el narcotráfico, y que el líder de la revolución cubana terminó siendo un narcotraficante, lo mismo que su hermano. Todos esos temas y muchos más en breve. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, Estados Unidos en un momento determinado cambió su política exterior hacia el hemisferio. Siempre hemos dicho, y la gente dice, que nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos, porque Estados Unidos no se preocupaba por lo que pasaba en Latinoamérica, sino por lo que pasaba en Europa. A principio, antes de finalizar el siglo pasado, Estados Unidos hizo una cumbre, la primera cumbre de las Américas, que se hizo en Miami cuando era el presidente de los Estados Unidos, el anfitrión, el presidente Bill Clinton, y participaron 34 países democráticos de las Américas. O sea que solamente había una sola dictadura en ese momento, que era Cuba, y que estaba agonizando, porque ya había caído el muro de Berlín y había caído la Unión Soviética, y Cuba estaba en coma, porque Cuba no produce nada. Cuba siempre ha vivido del chantaje y de las donaciones que le dan. Lo que le dan lo coge, usa la mitad y vende la mitad en el mercado, porque Cuba destruyó su fuerza productiva total y absoluta, y que el tal bloqueo ese no existe. Lo que existe es un embargo. Cuba puede negociar con todos los países del mundo, con todos lo que ellos quieran. Lo que no puede negociar es con empresas norteamericanas. O sea, un embargo a la empresa norteamericana que no pueden hacer negocio con Cuba. Pero Cuba sí puede hacer negocio con todo el mundo. Entonces, ¿por qué Cuba no es próspera? Bueno, porque destruyó su fuerza productiva. Pero Cuba se ha usado siempre. Lo que exporta Cuba es el terrorismo de Estado y dañar la democracia, penetrar la democracia, porque eso es lo que ha hecho siempre. Porque es el eje del mal. Le vamos a enseñar el por qué esto. Y en el 1994, cuando era Bill Clinton el presidente de Estados Unidos, se creó la primera y se hizo la primera cumbre de las Américas en Miami con 34 países democráticos. En ese momento, el presidente de la República Dominicana era Joaquín Balaguer, que participó también. Entonces, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Porque Estados Unidos se cansó ya de que que se promueva la destrucción de la sociedad norteamericana, de la juventud, a través del narcotráfico, a través del fentanilo y a través de una narrativa de que Estados Unidos es el imperio del mal, donde Cuba, con Fidel Castro a la cabeza y Raúl Castro, terminaron siendo narcotraficantes. Y la vida no es como usted la comienza, es como usted la termina. Entonces, el líder de la revolución cubana terminó siendo un narcotraficante. Para aquellos que murieron por él, que lo defienden a él, usted está defendiendo a un narcotraficante llamado Fidel Castro, que murió. Desafortunadamente murió. Y Estados Unidos se despreocupó de Cuba y no le prestó mucha atención, y Cuba comenzó a promover y a exportar el socialismo del siglo XXI, que junto a Lula da Silva en el 99, ya cuando gana Chávez en el 98, le da el oxígeno, porque Cuba estaba furibunda ya, se estaba muriendo la dictadura. Era el único país
régimen dictatorial que quedaba en las Américas. 34 países participaron en esta cumbre, todos democráticos. Colóqueme, señor director, la número 1 para que veamos esa foto de los 34 países de la primera cumbre de las Américas. Ahí lo vemos, primera cumbre de las Américas, celebrada en Miami en 1994, con la participación de 34 países democráticos, excepto Cuba, y su anfitrión, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Ahí vemos en el lado extremo derecho al expresidente Joaquín Balaguer, que participó también en esa cumbre. Todos los países del hemisferio americano participaron, menos Cuba, que no fue invitada, porque eso, la cumbre de las Américas es para países democráticos, no para dictadura. Cuba estaba muriendo ya la dictadura, porque ya no tenía el sostén de la Unión Soviética, quien era que lo sostenía. Entonces, ¿por qué no le venden los demás países a Cuba? Porque Cuba no paga. Así de simple. Cuba no tiene bloqueo, un embargo, pero nadie le quiere fiar porque Cuba no paga, es tramposo. El gobierno cubano es un gobierno tramposo. Entonces, ¿para qué en la cumbre de las Américas en el 94? ¿Cuál era el objetivo que Estados Unidos convocó a todos los países democráticos de la región para hacer una cumbre? Era para trazar la línea de la política exterior de Estados Unidos y de la política exterior de todos los países democráticos en ese momento. Por eso la importancia de todo esto. Colócame, señor director, la número 2, para que veamos para qué fue la cumbre. Dice aquí, ¿cuándo se celebró la cumbre? Se llevó a cabo del 9 al 11 de diciembre de 1994 en Miami, Florida, Estados Unidos. Fue convocada por el entonces presidente estadounidense Bill Clinton. ¿Cuál fue el objetivo principal? El propósito central fue reunir a los líderes de las naciones democráticas del continente para establecer una visión compartida sobre el futuro de la región. Los objetivos específicos se agruparon en 4 pilares fundamentales. Preservar y fortalecer la democracia. Número 1, se buscaba consolidar los valores democráticos, entonces, y las instituciones en todo hemisferio. O sea que, fíjense que Cuba no fue invitada por la misma razón, porque no era democrático. Entonces, promover la prosperidad mediante la integración económica. El objetivo más ambicioso fue el anuncio de la creación del Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA. O sea que todos los países íbamos a comercializar entre todos con Estados Unidos para promover la prosperidad en la región, erradicar la pobreza y la discriminación y evidentemente garantizar el desarrollo sostenible. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, porque Estados Unidos comenzaba a mirar ya a América Latina y a su hemisferio para promover la prosperidad. Eso iba a reducir, evidentemente, la migración masiva hacia Estados Unidos, porque nuestro pueblo iba a ser posiblemente autosuficiente con nuestras economías y sostener sus ciudadanos. O, en su defecto, tener menos migración de cerebro hacia Estados Unidos, porque no iba a ser necesario. Se iba a promover el área comercial entre nosotros, entre todos los países democráticos de la región. Cuba no fue invitada porque Cuba era una dictadura moribundo en el momento. Colóquese, señor, la 2.1 para que veamos algo más. Dice aquí, el objetivo de la Cumbre de las Américas es reunir a los jefes de Estado y de gobierno del hemisferio para discutir desafíos comunes, promover la integración regional y buscar soluciones compartidas en áreas económicas, sociales y políticas, fortaleciendo la cooperación y el desarrollo de la región. O sea, fíjense que se iba a fortalecer la democracia, dice ahí, afianzar la democracia, los valores democráticos, el respeto a los derechos humanos, elementos fundamentales para la estabilidad y el progreso. Pero eso es lo que ha hecho Cuba siempre, violar los derechos humanos de sus ciudadanos. Cuba es un país, un régimen dictatorial, asesino vulgar. Ahora, yo quiero que se sienta un comunista aquí que me diga lo contrario. 92% de los cubanos viven en miseria total y absoluta. Y usted no tiene derecho a nada. Entonces, eso es el legado de una revolución. Entonces, Estados Unidos comenzó a ver eso desde el 1994 con la primera cumbre de las Américas, que el año pasado se iba a celebrar aquí y se suspendió por el asunto de Venezuela.
Entonces, ¿por qué Estados Unidos llega hasta aquí? Porque identifica el eje del mal. Porque después de esa cumbre de las Américas, en el 2001 llega el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Estados Unidos, y Estados Unidos le da de lado y deja la integración de nuestros pueblos para dedicarse a la política exterior y a la seguridad nacional, y se enfoca en Europa y en el Medio Oriente por el asunto del ataque terrorista a las Torres Gemelas. O sea que ese ataque terrorista promovido por Irán y Al Qaeda y todos los organismos terroristas del mundo hace que Estados Unidos se olvide de las Américas y se concentre en la seguridad nacional y se vaya hacia Asia, y por eso queda de lado la cumbre de las Américas. ¿Qué hicieron entonces los países? ¿Qué hizo Cuba? Que ahí llega Hugo Chávez, entonces le da oxígeno a la dictadura que se estaba muriendo y revive la dictadura. Pero ya Raúl Castro y Fidel Castro estaban siendo narcotraficantes porque habían negociado con el cartel de Medellín, con Carlos Lede y con Roberto Suárez Gómez, el más grande narcotraficante boliviano, que era un rico, un millonario. Ahí lo tenemos, la dictadura de Cuba y Pablo Escobar. Carlos Lede narró cómo comenzó la alianza ligada al narcotráfico. O sea, Carlos Leder le da las pruebas a la DEA, no tan solo de Fidel Castro y Raúl Castro, sino también que testificó en contra de Manuel Antonio Noriega para él salvar su pellejo. Porque esa era la única forma que él tenía de salvarse de esa cadena perpetua. Ahí lo dice claro. El Colombo alemán, Carlos Leder, reveló que sirvió de conector entre la dictadura y el capo antioqueño, lo que incluyó una reunión con Raúl Castro. O sea que Fidel Castro y Raúl Castro son dos narcotraficantes que Carlos Leder negoció y se entrevistó con Raúl Castro. Y para que los pueblos sepan por quién es que están muriendo. Ese socialismo del siglo XXI es el crimen organizado, enquistado en el poder. ¿Y por qué Venezuela? Porque lo mismo, es una extensión. Venezuela era un satélite, un país satélite, una extensión del régimen de Cuba. Lo mismo que Nicaragua, lo mismo que México, que Colombia, que el Ecuador de Petro, que Bolivia de Evo Morales, todos narcotraficantes, todos narcotraficantes. Por eso Estados Unidos, cuando identifica el eje del mal, viene y tira lanza del sur, porque sabe, ya se cansó de la diplomacia, porque con los terroristas no se negocia, se le bombardea y punto. Por eso nosotros podemos estar de acuerdo con el 80-90% de la política de la administración Trump, pero con esta parte tenemos que estar de acuerdo. Porque si queremos salvar la región y queremos salvar la democracia, tenemos que erradicar de la faz de la tierra el socialismo del siglo XXI. Porque ese es el crimen organizado. Colóqueme, señor director, la número 4, para que veamos algo más sobre Fidel Castro. Dice aquí, en una entrevista para el podcast Más Allá del Silencio, el ex narcotraficante Carlos Leder expuso detalles inéditos del vínculo que tuvo el cartel de Medellín con Fidel y Raúl Castro, que en ese momento era la cabeza visible de la dictadura. Leder destacó que todos los detalles de esa historia estaban en su libro, Vida y Muerte del cartel de Medellín, en lo que abordó lo que vivió siendo uno de los capos más destacados de Colombia en los años 80. Y la número 5, señor director, para que veamos al otro narcotraficante, Raúl Castro. Dice aquí, la posición de ellos era ofrecerme una isla para establecer un trampolín para descargar la cocaína de nosotros. Discrepamos porque yo era uno de los más exitosos, ellos querían controlarlo todo y me ofrecieron la ridiculez de que le comentara a Pablo Escobar y a Gustavo que nos ofrecían los bancos cubanos para traer los dólares. Ellos le estaban diciendo a Carlos Leder que le iban a facilitar los bancos cubanos para que ellos trajeran sus dólares a Cuba. Para ellos robárselos, lo que han hecho siempre. Eso es lo que hacen los dictadores. Entonces, lamentablemente, si usted tiene 20 años y usted es socialista, eso está bien. Ahora, si usted llega a 40 años siendo socialista, entonces usted no tiene nada en su cerebro. Porque es lo más perverso que hay, el socialista. Son todos ladrones y todos narcotraficantes. Y todos, no hay uno que sirva. Porque las pruebas que tenemos no nos dice a nosotros, cuando usted no puede atacar a Balaguer y defender a Maduro.
Usted no puede estar en contra de Balaguer y está a favor de Cuba. Usted no puede estar en contra de Balaguer y a favor de Daniel Ortega. Entonces usted no sirve. No me importa quién sea. Y aquí tenemos personas notables defendiendo a Nicolás Maduro, un asesino y un ladrón vulgar. Entonces esos notables no son notables nada. Usted puede pertenecer a quien usted le dé la gana, a quien usted quiera. Pero si usted ataca a Balaguer, a los 12 años de Balaguer, usted tiene que estar en contra de los 67 años de Cuba. Usted tiene que estar en contra de Daniel Ortega. Y tiene que estar en contra de los 27 de Chávez y Maduro, de los asesinos que han asesinado a más de 400,000 venezolanos que han implementado el crimen organizado y el terror de Estado en Venezuela. Y una tercera parte de los venezolanos está siendo expatriado de su patria, repatriado, porque no puede ni siquiera regresar a Venezuela. Entonces, usted no me puede venir a nosotros aquí, que usted apoya a Cuba y está en contra de los 12 años de Balaguer. Entonces Balaguer era un chivito, alto jobo, ni que está a favor de Nicaragua. Colóqueme, señor director, para que veamos quién era Hugo Chávez. Ahí lo tenemos. Caracas transfirió a La Habana el equivalente a 63.800 millones de dólares para la represión, porque Hugo Chávez era un ladrón. Todo se lo expropió y se consolidó Fidel Castro, porque Hugo Chávez era su mentor. Y tenemos videos. Hugo Chávez, no, yo soy un demócrata, yo no quiero saber si Cuba era un terrorismo, Cuba era un narcotraficante, un dictador. Porque así es que hablan los comunistas. Eso es el crimen organizado en el poder. Lo que no pudo conseguir Pablo Escobar, lo consiguió Chávez y lo consiguió Maduro. Que desde el poder se los jefes del cartel de la droga, ellos dos. Y dice aquí, de acuerdo con un informe presentado este miércoles, ese dinero pudo haber cubierto una parte sustancial de las necesidades de inversión del sector petrolero o contribuido varias veces a construir redes colapsadas de electricidad y agua. O sea, pero 63.800 millones de dólares es menos, esto es más que la deuda externa de República Dominicana. Entonces, para que tengamos una idea de lo que hacía Cuba, de lo que hacía Venezuela, vamos a seguir, señor director, con la número 6, desde Caracas. El Pollo Carvajal, el jefe de inteligencia de Chávez y de Maduro, reveló que el chavismo financió a varios líderes, entre ellos Lula da Silva, los Kirchner y Petro. Para que estemos claros, el chavismo, lo mismo que el narcotráfico, porque ya Cuba estaba viviendo del narcotráfico en esa época, porque ya Fidel había hecho acuerdo con Pablo Escobar en el 80, cuando mataron al general Ochoa, que lo cogieron como un chivo expiatorio, porque ya Estados Unidos y la DEA le estaba respirando en el cuello a Raúl Castro. Y como le estaba respirando en el cuello a Raúl Castro, se inventaron de que habían traicionado la revolución y asesinaron a 4 de sus generales y coroneles. Eso es lo que hace, eso fue lo que hizo Cuba, Fidel Castro y Raúl Castro. No se sabe cuál de ellos es más malo. Ahora, si usted no quiere, usted no tiene que creer en mí, Nosotros estamos presentando las pruebas y la evidencia y cómo se sucedieron los hechos, para que usted despierte, para que usted sepa por qué hemos llegado hasta aquí, porque todos son narcotraficantes. Colóqueme, señor director, el número 7, para que veamos qué más dijo el Pollo Carvajal. Hugo Armando del Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia militar del gobierno de Hugo Chávez, se declaró culpable de narcotráfico y narcoterrorismo ante un tribunal de Nueva York y decidió colaborar con la justicia de Estados Unidos. El ex general, extraditado desde España en 2023, se convirtió en un testigo relevante para la DEA. O sea, que no crean los pueblos que la DEA no tiene los informes de quién es Chávez, de quién era Maduro, de quién es Fidel Castro y Raúl Castro, y todas las diabluras que ellos hicieron. Y la número 8, señor director, para que veamos a quienes más financiaban ellos, la 8, señor director, dice aquí, entre los líderes y partidos mencionados figuran Néstor, la tiene ahí, señor director, la número 8, para que veamos los líderes que ellos financiaban, ahí lo tenemos, figuran Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Lula da Silva, el creador del Foro Sao Paulo, que es corrupto también, en Brasil, Evo Morales en Bolivia, ladrón y corrupto, narcotraficante, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Manuel Zelaya, ese que salió un golpe de Estado que estuvo aquí en Honduras,
Gustavo Petro en Colombia, además de Podemos en España y el Movimiento 5 Estrellas en Italia. ¿Y cómo hacían ellos? Usaban las valijas diplomáticas para transferir, y realizaban a través de valijas diplomáticas bajo supervisión de altos funcionarios del régimen, como Tarek Al-Sami, entonces ministro del Interior, y con la aprobación de Nicolás Maduro en ese momento, que era el canciller. El chavismo financió movimientos de izquierda en todo el mundo. Esa es la número 9, señor director, para que tengamos una idea por qué Estados Unidos llega hasta aquí y sepamos por qué Lanza del Sur viene por Venezuela, va por Cuba, va por Nicaragua, va por México, va por Petro y va por Sheinbaum, y también evidentemente por Irán, porque todos son los enemigos históricos de Estados Unidos y lo estaban agrediendo a nuestros países, y de una sola dictadura en el 94 pasamos a 5 o a 6 luego del 2001 a principios del siglo. Colóqueme, señor director, la número 9 para que veamos qué más dijo el Pollo Carvajal. El chavismo financió movimiento de izquierda en todo el mundo, porque eso es lo que ellos hacían. En la audiencia del 25 de junio, Carvajal reconoció hasta haber integrado el Cartel de los Soles, una organización criminal dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, acusada de traficar con cocaína hacia Norteamérica y colaborar con grupos guerrilleros colombianos, porque ellos financiaban la FARC, el ELN y todos los organismos terroristas, todas las organizaciones terroristas en el mundo. Entonces, fíjense que la bolsa permite identificar un patrón. ¿Qué era lo primero que ellos hacían? Cada país en el hemisferio expulsar a la DEA. Todos hicieron lo mismo, todos. Y vamos a ver, señor director, uno a uno. La número 10, Paraguay, se suma a la lista de países que expulsaron la DEA. Lo primero que hacían era expulsar la DEA. ¿Por qué expulsan drogas? Se van a convertir en narcotraficantes. El gobierno, narcoestado. Para que estemos claros en esto. Lo primero que hacen es expulsar a la DEA para que la DEA no vea qué es lo que está pasando en ese país. La número 11, señor director, Estados Unidos retira la DEA de Nicaragua por falta de cooperación del régimen de Ortega y Murillo. También Nicaragua, Paraguay expulsa la DEA. La 12, señor director, Wikileaks, Nicaragua, Ortega, financiado por dinero del narcotráfico. O sea, este otro narcotraficante, otro ladrón, un asesino también. Para que estemos claros por qué Estados Unidos se cansa y viene con Lanza del Sur a recuperar el terreno, porque todos ellos son narcotraficantes. Entonces, al promover el narcotráfico y la destrucción de la juventud y la sociedad norteamericana, Estados Unidos, por esto no lo podemos permitir, porque nuestra democracia no se estaban defendiendo, estaban siendo atacadas con Cuba a la cabeza, con Lula da Silva y con Hugo Chávez. Por eso destruyeron los partidos políticos donde quiera que ellos iban, pero lo hicieron aquí también. Lo primero que hacen es que se abren relaciones diplomáticas con China, expulsan a Taiwán, promueven el narcotráfico, destruyen las instituciones para ellos perpetuarse en el poder. Ese es el crimen organizado. Eso es lo que han hecho siempre. Eso lo ha hecho Cuba por 67 años, lo ha hecho Irán por 47 y lo hizo Venezuela por 27 con Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Aquellos que defiendan eso están defendiendo narcotraficantes. Y le vamos a poner toda la prueba. Si usted no la quiere ver, entonces usted es un analfabeto total y absoluto. Un analfabeto funcional. Si usted no quiere ver eso, usted puede hacer el que usted quiera y hacer lo que usted quiera. Usted defiende a quien usted quiera, pero usted no puede defender a un narcotraficante. Usted no puede defender, usted no puede estar opuesto a Joaquín Balaguer, a los 12 años de Joaquín Balaguer, y estar a favor de Daniel Ortega. Usted no puede defender a Daniel Ortega, ni a Nicolás Maduro, ni a Cuba, y estar opuesto a los 12 años de Joaquín Balaguer. Eso no puede, no hay una compatibilidad con eso. No la hay. Si usted está opuesto a Balaguer, tiene que estar opuesto a Nicolás Maduro, que es un asesino. Si usted se opone a los 12 años de terror que usted dice de Balaguer, se tiene que oponer al terror de Daniel Ortega y a los 67 años de terror de Cuba, que son asesinos. 92% de sus ciudadanos viven en miseria total. Colócame, señor director, el número 13. Venezuela y Bolivia expulsaron agencias de Estados Unidos de fuerte tensión. También lo mismo con Evo Morales, otro narcotraficante. Venezuela y Bolivia expulsaron a la DEA entre 2005 y 2008. Ecuador también registra roce. Nuestros países se suman a naciones que rechazan apoyo de Estados Unidos para el combate al narcotráfico, porque todos eran narcotraficantes. Entonces, para salvar su pellejo, Carlos Leder tuvo que testificar en contra
de Manuel Antonio Noriega. Por eso Noriega estuvo preso también por narcotraficante. Y Carlos Lede, lo mismo que los sandinistas, le dijo a Estados Unidos, porque Pablo Escobar se radica en Nicaragua. Colócame, señorito, el número 14. Carlos Lede testifica contra Noriega para reducir su pena. Primero llamó y le pidió permiso a Pablo Escobar, porque Pablo Escobar podría entonces matar a su familia, y él le dijo que iba a testificar, iba a ser testigo principal a favor de la DEA y de Estados Unidos, la CIA, para él salvar su pellejo. Y aún así duró 33 años presos en una cárcel federal, donde está Maduro, Carlos Leder, ese Colombo alemán. Entonces, la número 15, señor director, para que veamos, Noriega, dice aquí, fue testigo estrella en el 2020, cuando Leder recuperó su libertad y viajó a Alemania. Su entonces abogado Jara Arroyave le dijo a este medio que su defendido logró una rebaja sustancial de su condena al convertirse en testigo estelar contra el dictador panameño. Manuel Antonio Noriega vendió también a Pablo Escobar. ¿Y qué era lo que hacía Maduro? Esa era la 16, señor director, con los principales enemigos históricos de Estados Unidos. Maduro era socio de ellos, lo mismo que Chávez. Esa es la 16, señor director. Un informe de la DEA, que lo tenemos todo, reveló los vínculos terroristas, financieros y militares que Maduro consolidó con Irán cuando era dictador en Venezuela. Pero Maduro tenía una fábrica de drones iraníes en Venezuela, en Maracaibo. Entonces, pero también Ecuador se retira de la DEA. Esa es la número 17, señor director, porque todos eran narcotraficantes. Retirada de Ecuador crea el más reciente agujero en las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos. Fíjense que hay un patrón ahí. Todos esos países del socialismo del siglo XXI, todos retiraron a la DEA de sus países, para que la DEA no metiera las narices en el narcotráfico y no supiera quién era que iban a dirigir el narcotráfico en esos países, los gobiernos. Entonces, es para que tengamos una idea por qué Estados Unidos entra a Lanza del Sur, incluyendo a Manuel López Obrador, que también fue financiado por el cartel de Sinaloa. Esa es la número 18, señor director, para que ustedes tengan claro qué es lo que está pasando en el mundo. Entregué dinero a ANLO, confesores grandes, a la Procuraduría General de la República y a la DEA. En el 2010, desde los primeros días después de su detención, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, integrante de la cúpula del cartel de Sinaloa, confesó ante la Procuraduría General de la República que por orden de Arturo Beltrán Leiva entregó $500,000 a Manuel López Obrador en un hotel de Gómez Palacio durante el 15 de junio del 2006, cuando él era el candidato presidencial a la alianza opositora por el bien de todos. El dinero fue entregado a nombre de los principales integrantes de las organizaciones criminal Beltrán Leiva, Joaquín Guzmán Loara, alias El Chapo, e Ismael Zambada, alias El Mayo Zambada. Todos están manchados con el narcotráfico. Y ahora acaba de morir en México el Mencho. Pero la Sheinbaum se apuró rápido en eliminarlo, porque también ella recibió dinero del cartel de Sinaloa. Esa es la número 19, señor director. El motivo por el que el Sheinbaum fulminó al Mencho, ella recibió dinero del cartel de Sinaloa. O sea, todos son de izquierda, el crimen organizado. Entonces, si usted defiende eso, usted está defendiendo el crimen organizado. Entonces, colócame, señor director, ese videíto de este Alberto Castillón. Empezamos por Chile. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, casi 14 millones de dólares. Lula da Silva, actual presidente en Brasil, es la mayor de todas las cifras que están apuntadas. Según el Mayo Zambada, 1 billón con B de dólares le han hecho llegar a Lula da Silva del dinero del narco. Evo Morales, que sigue queriendo presentarse a las elecciones aunque no hay quien le aguante, 420 millones de dólares del dinero del narco. La familia Kirchner en Argentina, el fallecido Néstor Kirchner
recibió, según esta confesión, 72 millones de dólares y Cristina Fernández de Kirchner, que sigue, como saben, detenida en su casa sin poder salir, 311 millones de dólares. No hay arresto domiciliario más millonario que ese. Seguimos. Álvaro Colom murió ya, pero fue presidente de Guatemala. Según los datos del narco del cártel de Sinaloa, recibió 31 millones. Manuel Zelaya, el que fue presidente de Honduras, está en la lista, aunque la cifra no nos la han querido decir. Lo mismo ocurre con Fernando Lugo, expresidente de Paraguay. Está en la lista. Y también Ollanta Humala, de Perú, expresidente peruano. Es para que tengamos una idea, todo lo que financió el narcotráfico y la marea rosada de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Una dictadura en el 94 teníamos, después pasamos como a 8 dictadores, todos eran dictadores, narcotraficantes, y el crimen organizado enquistado en el poder para ellos perpetuarse en el poder y destruir nuestra democracia. En el próximo bloque vamos a ver ese video de Barry Seal y del presidente Reagan cuando notifica Pablo Escobar cargando una avioneta en Nicaragua y que Daniel Ortega le dio albergue a Pablo Escobar, otro ladrón y narcotraficante. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausa. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, Estados Unidos identifica el eje del mal, lo que estaban haciendo estos regímenes dictatoriales, todos narcotraficantes, que en el 94 era un solo país, dictadura, Cuba. Después todos esos que salieron ahí, todos se convirtieron o eran dictadores o gobiernos paramilitares, unos gobiernos satélites de Cuba y de Venezuela, de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Estados Unidos identifica el mal, lo que le está haciendo daño a su sociedad, a su juventud, de la exportación de droga, cocaína y fentanilo, que mata más de 200,000 al año, e identifica que Cuba con Lula y Chávez y Maduro son los promotores de eso. Por eso viene Lanza del Sur. Entonces, Lanza del Sur, ellos sabían que eliminando Venezuela, luego Cuba, Nicaragua y todo lo demás se van a tener que alinear. Irán, evidentemente, porque Irán es socio de Cuba y socio de Chávez y socio de Maduro, y tenía una fábrica de drones bélicos en Venezuela. Todos esos drones que tiene Irán posiblemente lo haya fabricado en Venezuela. Entonces usted no puede permitirle a Irán que tenga una bomba nuclear, porque nos la tira a nosotros. Y es una catástrofe para el mundo. Lamentablemente, nos guste o no, la política de la administración Trump, pero eso hay que pararlo. Entonces, ¿por qué todos estos vínculos? Porque Estados Unidos identificó que todos esos gobiernos eran paradictatoriales o eran satélites de Cuba, porque ya Fidel Castro y Raúl Castro habían entrado en el negocio de la droga, que recibían $1 millón diarios de Pablo Escobar y que querían proporcionarle una isla para ellos. Pero Carlos Leder dijo que no, porque quería que el dinero, lo querían todo, lo llevaran a los bancos cubanos. O sea, querían ellos administrar el dinero de la droga. Para que estemos claros en eso. Colóqueme, señor director, el número 21, la relación de Pablo Escobar con Manuel Noriega, que Manuel Antonio Noriega lo vende a la DEA y un coronel en Panamá le notifica a Pablo Escobar para que se vaya. Y Pablo Escobar logra salir de Panamá y se va a Nicaragua, donde le ofertaron el territorio nicaragüense con $50 millones de inicial adelante, porque querían casi $200 millones para permitir que él y su familia se establecieran en Nicaragua. Entonces, ahí surge Barry Seal, un norteamericano que Pablo Escobar contrata como piloto para transportar las drogas. Esa es la número 22, señor director. Barry Seal, el piloto norteamericano que reveló los negocios de Pablo Escobar en Nicaragua. Entonces, como lo descubrieron a Barry Seal, negoció con la CIA y con la DEA, y al avión que él piloteaba se le puso una cámara. Colóqueme la número 23, señor director, para que veamos cómo se fotografió. Ahí vemos a Pablo Escobar cargando el avión en Nicaragua. Pablo Escobar tuvo negocios con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Entonces, para que tengamos claro que Daniel Ortega también es un narcotraficante y un ladrón y un asesino. Entonces, vamos a ver qué pasó con Barry Seal, que a Pablo Escobar lo mandó a asesinar luego de eso.
Colóqueme la número 24, señor director. Seal trabajó para la CIA, fue narcotraficante e informante de la DEA y murió asesinado por orden de Pablo Escobar, el piloto Barry Seal. Pablo Escobar lo mandó a asesinar con 3 sicarios. Made in America cuenta la historia del piloto más joven en convertirse en capitán en vuelos comerciales. Traficó drogas con el cartel de Medellín y fue reclutado en los años 70 para armar a la contra de Nicaragua. Entonces, pero vamos a ver, señor director, ese video donde el presidente de Estados Unidos publica la foto de Pablo Escobar y el gobierno sandinista cargando la avioneta de droga, porque aquí tenemos la prueba. O sea, si usted no la quiere ver, pues usted no la quiere ver. Colóqueme ese video, el número 25, señor director. The CIA jumped into the case, rigging the cargo plane with a camera. The camera was mounted here on this bulkhead by the CIA. They had a remote control camera enclosed in an electronics box with a small eye on it so that it looked like an electronic gizmo inside the airplane. The remote control camera produced a remarkable set of photographs. The man wearing the fatigue hat is a Nicaraguan soldier. Got the airplane completely ready to go, and about 5 minutes before departure time, the Army brought in the truckloads, the duffel bags full of cocaine, and they were loaded on board the aircraft by the Cuban and Sandinista soldiers. The man facing the camera is Frederico Vaughn, an aide to the Interior Minister in Nicaragua's Sandinista government. The photographs of Vaughn sent out shockwaves all the way to the White House. The Sandinistas have even involved themselves in the international drug trade. I know every American parent concerned about the drug problem will be outraged to learn that top Nicaraguan government officials are deeply involved in drug trafficking. This picture, secretly taken at a military airfield outside Managua, shows Federico Vaughn, a top aide to one of the 9 commandantes who rule Nicaragua, loading an aircraft with illegal narcotics bound for the United States. No, there seems to be no crime to which the Sandinistas will not stoop. This is an outlaw regime. President Reagan, in seeking financial aid for Nicaraguan Contras, used the pictures snapped by Barry Seal as a basis of linking the Sandinista government to international drug trafficking. With Frederico Vaughn at the Nicaraguan airstrip was a top Colombian drug lord. The man in the striped shirt is Pablo Escobar Gaviria, who with the Ochoa family is believed to be a leader of the world's cocaine cartel. As cameras snapped pictures, the 1,500 pounds of cocaine was loaded onto the plane and Seal headed north, supposedly destined for a secret landing strip in Louisiana. El presidente Reagan en 1986, que Barry Seal negoció con la CIA, con la DEA, y le pusieron cámara a su avión, cámara control remoto, y le tiraron foto a Pablo Escobar Gaviria cargando él personalmente el avión, 1.300 o 1.400 kilos de cocaína, en combinación con soldados cubanos y soldados nicaragüenses, con el permiso y la anuencia de Daniel Ortega, otro narcotraficante y otro delincuente, para que los pueblos sepan quién es Daniel Ortega, quién es Cuba, y todos los que colaboraron con el socialismo del siglo XXI, que es el crimen organizado enquistado en el poder, Cuba a la cabeza. Lula da Silva funda junto con Hugo Chávez el Foro de Sao Paulo, y por eso Estados Unidos está hasta aquí hoy, porque identificó el eje del mal y viene a eliminar el socialismo del siglo XXI. Se va a Cuba, se va a Nicaragua, Petro va a tener que ajustarse, la Sheinbaum también va a tener que ajustarse, y todos van a tener que ajustarse, porque Estados Unidos, el objetivo final, claro está, es China. Por eso le cerró el grifo a Venezuela y a Irán, a los dos que le suplían a China el 90% del petróleo a precios irrisorios, con un 30 a un 40% de descuento por debajo del mercado. Eso se acabó ya. Entonces, los que son enemigos de Estados Unidos, como son China, Rusia, todo lo que son el socialismo del siglo XXI, son nuestros enemigos. Porque esto es un asunto de intereses. Los estados no tienen ni amigos ni enemigos, tienen intereses. Y nuestros intereses están vinculados a Estados Unidos. Y todos estos regímenes, todos, sin excepción, todos han contribuido con el narcotráfico y todos son narcoestados. Ahora van a tener que rendirle cuenta al imperio que
que viene por ellos sí o sí. Cuando se termine Irán, que se prepare Cuba y luego Nicaragua, porque ellos estaban atacando nuestra democracia, nuestras instituciones, para que nosotros hoy fuéramos también la siguiente Cuba. Entonces Cuba es un régimen parásito que tiene 67 años promoviendo el terrorismo, lo mismo que Hugo Chávez y Maduro, 27, lo mismo que Irán, 47. Y ahora Lula, hay que eliminarlos a todos, incluyendo a Petro en Colombia, que van a tener que alinearse sí, o de lo contrario tendrán consecuencias. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. Recuérdense que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela regresa la próxima semana. Bye, bye. Telecontacto es un canal del